Mm. Has mencionado ya por primera vez la batalla cultural, la guerra cultural. Supongo que quienes te siguen y quienes vean esta entrevista ya estarán introducidos en la materia, pero por si no fuera el caso, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de guerra cultural? Y sobre todo, ¿por qué es algo que concierne en exclusiva a la derecha? Bien, vamos a empezar con una definición más o menos abstracta y después lo vamos a ir bajando Lo a cosas concretamos. bien, exactamente. La batalla cultural es una disputa de magnitud por la definición de los elementos de una cultura que se hace a través de las instituciones y los dispositivos culturales. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Desagreguemos. Es una disputa de magnitud, ¿sí?, por los elementos de una cultura. Claro, la cultura está compuesta por elementos, por ejemplo, las costumbres, las tradiciones, las creencias, las normas, los valores, las historias, los modos del lenguaje. Nosotros somos animales culturales, ¿sí? No hay ningún ser humano que esté al margen de una cultura. Robinson Crusoe es un mito, es un cuento, ¿sí? Tarzán es un cuento. Los seres humanos vivimos en sociedad y las sociedades producen cultura. La cultura enmarca el comportamiento, influye la manera en que el hombre actúa en sociedad. Por lo tanto, controlar la cultura indirectamente implica controlar al hombre y su conducta. Ahora, yo te dije que esta disputa de magnitud se hacía a través de las instituciones y los dispositivos culturales. Con esto quiero decir que una batalla cultural no es una batalla armada, no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora en Ucrania, aunque si lo mirás de cerca, en Ucrania hay una guerra armada, pero en la periferia hay muchísimas batallas Luego te culturales. preguntaré más concretamente por Ucrania. Bien, Pero te bien. preguntaba también por qué es algo que concierne ahora mismo a la derecha. Bien, concierne a la derecha porque la derecha viene hablando de batalla cultural hace muchos años. De hecho, yo escribí este libro, lo empecé a escribir en el 2014. Porque la cultura ha sido, digamos, patrimonio de la izquierda de un tiempo a esta parte. Por eso, la derecha, digamos así, hace algunos años empieza a darse cuenta, ojo, la cultura era algo importante. La derecha siempre pensó que la cultura era una cuestión de hippies, de gente que, ¿no?, de gente que, bueno, dedicaba su tiempo al ocio, a componer música, a escribir libros, que no querían trabajar y entonces se dedicaban a cosas que a nadie le importaban. Y con el tiempo empezó a darse cuenta que el hecho de que la izquierda domine hoy los colegios, las universidades, la literatura, el arte, la música, los museos, la historia, escribir la historia, impresionante. Entonces, el hecho de que eso ocurra, la derecha tomó nota muy tarde de eso, pero no había una teoría de la batalla cultural. Por eso es que yo decidí escribir este libro, para tratar de dar una teoría al respecto. Hay un intelectual español que se llama Juan Carlos Girauta, que a la hora de defender la necesidad de dar la batalla cultural dice, si no la damos, lo que ayer te parecía absolutamente abominable, hoy te parecerá lógico y normal y mañana te parecerá incluso deseable. Algo semejante está pasando, por ejemplo, con la cuestión del aborto. En España, por ejemplo, se ha llegado a celebrar muy recientemente que se aprobara en Colombia una ley por la cual se permite abortar ya a los 6 meses de gestación. Bueno, eso es así y va a pasos muy acelerados. Mira, te voy a poner una especie de línea del tiempo. En el año 2018 en Argentina se presentó un proyecto de ley para legalizar el aborto hasta la semana número 12. ¿Qué decían los sectores abortistas? Que la vida humana empezaba a existir a partir de la semana 13 y por eso ellos, para respetar la vida humana, hacían un proyecto de ley hasta la semana 12. Ahora, 2 años más tarde, en el 2020, se volvió a presentar un nuevo proyecto de ley que fue el que se aprobó, pero lo llevaron a la semana 14, con lo cual los mismos que hacía 2 años decían que la vida empezaba en la semana 13, ahora pasaron a decir que en verdad la vida empezaba en la semana 15. Y hace semanas en Colombia se despenalizó el aborto hasta los 6 meses de gestación y aquellos que decían en Argentina que la vida empezaba en la semana 15, ahora celebraron que en Colombia se puede abortar hasta la semana 24. Porque en el fondo, Agustín, son nihilistas y ya sabemos que quien no tiene principios no tiene final. Bueno, es que, claro, exactamente, y no les interesa la discusión de fondo del aborto. La discusión en el fondo con el aborto es cuándo empieza a existir un ser humano, porque si nuestra sociedad se vanagloria de respetar los derechos humanos, el primer derecho humano sin el cual ningún otro derecho es posible es el derecho a vivir. Quita el derecho a vivir y toda la estructura se te viene abajo. Entonces, discutamos en qué momento empieza a vivir un ser humano.
Pero yo creo incluso, Agustín, que ese debate ellos ya lo dan por superado. Hay una parte de la izquierda incluso que defiende el aborto sin negar que haya vida, pero porque debe prevalecer el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Es decir, es otro debate, ya hemos entrado en otro debate. Ya no solo es una cuestión de si es vida o si no es vida, porque hay feministas que probablemente acepten que hay una vida en su interior, pero que debe primar digamos, su libre albedrío o su autodeterminación en ese acto sobre la vida que lleva dentro. Mira, hay un filósofo que es Peter Singer, que es muy representativo de esas corrientes, que establece un silogismo donde se muestra, creo yo, su honestidad intelectual, por más que yo esté en sus antípodas. Peter Singer, vamos a ver si me acuerdo del silogismo. Dice así, dice, premisa mayor, está mal asesinar a un ser humano inocente. ¿Sí? Premisa menor, el feto es un ser humano inocente. Conclusión, está mal asesinar a un feto. Ese es el silogismo de Peter Singer, pero aún con ese silogismo, Peter Singer dice, es indiscutible que la vida del ser humano empieza desde la concepción. Con lo cual, dejemos ese debate de lado, ya sabemos por ciencia que es así, y busquémosles la forma para cuestionar, no la segunda premisa, no la premisa que dice el feto es un ser humano inocente, sino la primera. Está mal asesinar a un ser humano inocente. Vos fíjate qué atroz que es esto. Peter Singer dice, la premisa verdadera es la segunda. El feto es un ser humano inocente. Eso es verdadero, dice Peter Singer, que es abortista. Ahora, la premisa mayor, está mal asesinar a un ser humano inocente, esa es la premisa que vamos a discutir. Y eso, digo, se encaja muy bien con lo que vos dijiste, porque hoy lo que se está discutiendo es eso mismo, hasta dónde llega el derecho a decidir que yo tengo. El derecho a decidir nunca es absoluto. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedad. El derecho a decidir puede ser absoluto para Robinson Crusoe, que es un mito, ¿ok? Que es un cuento. Pero para nosotros no es absoluto. Yo no puedo decidir algo que afecte los derechos individuales de los otros. Yo no puedo decidir, por ejemplo, robarte tu celular. ¿Por qué? Porque vos tenés derecho a tu propiedad. Yo no puedo decidir pegarte una cachetada porque vos tenés derecho a tu integridad física. Mucho menos puedo decidir con mi cuerpo matarte porque tenés derecho a vivir. Ahora, eso cuando se pone en cuestión, se desmorona, a mi juicio, la estructura misma ontológica del derecho que depende del respeto a la vida para hacer efectivo cualquier otro derecho. Da la sensación de que vamos encaminados a lo que la izquierda llama un debate superado, que es lo que sucedió, por ejemplo, con el matrimonio homosexual, lo que tiene visos de suceder próximamente con la eutanasia. Es decir, cuando se imponen en el terreno discursivo, inmediatamente dan el debate por superado y parece que ya es un debate al que no se puede retomar, ¿no? Mira, yo creo que en verdad es un debate perdido por ellos que tienen... ¿El aborto? Sí, es un debate perdido por ellos que tienen, sin embargo, el poder político, tanto nacional como internacional y financiero de su lado, que les permite saltarse las consecuencias de haber perdido el debate. Déjame explicarlo así. En Argentina, en el año 2018, se llevó adelante un debate público abierto en el Congreso argentino sobre el aborto que duró muchos meses. Ese debate, por escándalo fue ganado por el sector a favor de la vida. De hecho, el sector pro aborto llevaba sobre todo gente de la farándula y de los medios de comunicación. El sector a favor de la vida llevaba científicos, embriólogos, genetistas, hablar de ciencia. En el otro sector se hablaba siempre desde las emociones. La gente tomó nota de esto. Es más, te cuento hubo un filósofo del lado abortista que dijo, acá no hay que discutir cuándo empieza la vida porque esto es una discusión política. O sea, increíble, ¿no? Es lo que vos recién remarcabas. Ahora, cuando terminó ese debate, que duró meses, en Argentina se rechazó el aborto. Y cuando uno hacía encuestas de opinión pública en la Argentina, la mayoría inmensa de los argentinos estaban en contra del aborto. Motivo por el cual, cuando vuelven a la carga en el año 2020, no dan un debate abierto y público. Apenas en 2 días hacen un debate express en el Congreso y la prensa no introdujo en la agenda pública el tema con la misma fuerza que lo había introducido en el año 2018. ¿Por qué? Porque querían evitar
el efecto de perder el debate que les vino en el año 2018. Simplemente compraron voluntades políticas, en el Congreso argentino se repartió mucho dinero para cambiar votos, además habían lealtades políticas respecto al gobierno de turno, y así fue como pasó el aborto en la Argentina. Y te pongo 2 ejemplos más. A ver, o bueno, vamos con uno para no hacerlo tan largo. En lo de Colombia, que es lo que hablábamos recién, tampoco se debatió. Fueron 9 jueces los que tomaron la decisión, dentro de los cuales 5 estuvieron a favor de despenalizar el aborto hasta la semana número 24 y 4 estuvieron en contra. Ahora, eso no fue un debate público, porque ellos saben que están perdiendo los debates públicos.